Muy buenas tardes. Hoy quiero compartir con ustedes algunas preocupaciones respecto a lo que significa la coyuntura del COVID-19 y particularmente aquellos elementos que tienen que ver con la situación geoestratégica, geopolítica que se está desencadenando como resultado del pre y post-COVID. Uno de los aspectos que tenemos que ver es que eh, pese a la situación tan compleja de la salud pública y algo que ha puesto en evidencia a nivel global, mundial, pero particularmente en América Latina, la situación del COVID, tiene que ver con el profundo desastre sanitario, la ausencia de un sistema integrado a nivel global y a nivel regional, y sobre todas las cosas, ese hecho perverso en el cual la mercantilización de la salud pública y también la popularización, el populismo que se manifestó en el llamado socialismo del siglo XXI y que básicamente pretendió decir que habían resuelto todos los problemas de las sociedades. Pero vemos que después de 14 años de un gobierno como el de Evo Morales, definitivamente uno de los aspectos lacerantes de la sociedad boliviana y en el caso latinoamericano, en el caso venezolano, nicaragüense, o podríamos ver en el ecuatoriano, se va a reflejar o observar con gran dramatismo los resultados de un modelo que en la práctica se llama de socialismo del siglo XXI, propuesto por el Foro de Sao Paulo, pero que en la práctica lo único que va a hacer es generar una situación de privilegios aristocráticos para una nueva oligarquía nacional y regional sudamericana que pretende también instalarse en España y en otros países. La realidad concreta, tal como el caballo de Troya, es que el llamado socialismo fabiano va a tratar de crear condiciones en las cuales se trata de implantar un sistema totalmente contrario al que verbalmente se manifiesta, pero que en la práctica lo que pretende es crear más bien una reconcentración del poder económico y político. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos ver que el COVID-19 está poniendo sobre la mesa y en el tapete los complejos problemas derivados de la dinámica de lo que es el proceso, por un lado, de una suerte de llamada izquierda y por otro lado de derecha mercantilista, que en la práctica han fracasado como modelos civilizatorios. No podemos seguir pensando que sea el mercado o el Estado los que determinen la vida o la muerte de los ciudadanos. Es lacerante ver cuán pocos respiradores, pero sabemos que no es una cuestión de respiradores, es un problema estructural que tiene que ver con la característica de la ausencia de un sistema sanitario integral, la ausencia de un sistema o una sociedad que ofrezca empleo productivo permanente. Y en el caso boliviano esto se ve dramático, pese a los anuncios de haberse hecho grandes transformaciones. El 80% de la fuerza laboral del país corresponde al segmento de micro y pequeños empresarios. Gran parte del problema en Perú también se relaciona con este tema. O sea, pese a los avances de exportaciones, de mercados globales, de acuerdos de libre comercio, por un lado, pero por otro lado también de dinámicas en las cuales las expresiones de uno u otro tinte no han resuelto ni tienen la capacidad estructuralmente de resolver los problemas que afligen a la humanidad. Entonces, lo que estamos observando es que en América Latina y en gran parte del mundo, tenemos cerca de 1.500 millones de desempleados. 1.500 millones de desempleados, pero que además no solo es que tengan un empleo ocasional, sino que muchos de ellos tal vez van a morir o de hambre o van a morir de falta de atención y sumado a ello la ausencia de un sistema integral e integrado de salud nos trae profundas consecuencias en el marco de lo que es el COVID-19. La mortalidad y letalidad que se está dando en muchos países corresponde o está relacionada en última instancia no a tal o cual acción coyuntural de gobierno. En el caso boliviano, las medidas que se han tomado son acertadas en cuanto al manejo de la emergencia sanitaria
y se ha intentado con los recursos que se disponía a través del aislamiento social, la cuarentena y muchas prácticas, pues de desarrollar acciones que han minimizado de alguna manera esta carencia estructural de servicios adecuados de salud, de falta de empleo, de una fuerte presencia de un microempresariado, de un sector que antes era llamado informal, pero que hoy representa, en el caso boliviano, por lo menos un 80%. En el caso peruano estamos hablando 60, 70% de la población, y el argentino lo propio, o el brasilero. O sea, la informalización de la sociedad latinoamericana y en general a nivel mundial, el hecho de la reconcentración de las economías en poderes globales, y ese es el gran peligro de lo que representa George Soros, ¿no? Que es un afán por aparentemente generar ciertas tendencias para que grupos particulares como los LGTB, los consumidores de drogas u otros tengan algunas preferencias o se les abra la posibilidad de convertirse en política pública. Pues en la práctica lo que él está haciendo es tratar de reconcentrar aún más la economía a partir de aislar o dividir la sociedad en bantustanes, es decir, en grupos fragmentados o parcializados. Y es por eso que tenemos que ver la irracionalidad que se ha manifestado en tiempos del COVID-19, por lo menos en el caso boliviano y también en otros países como Nicaragua, donde la dictadura de Ortega va a plantear una teoría en la cual pues llama y convoca una gran marcha. No sabemos los datos reales de Nicaragua, pero es obvio, como en España, cuando se convoca la marcha feminista de 120,000 personas por parte del partido Podemos de Iglesias, y también auspiciado por Sánchez, el gobernador llamado socialista, ¿no? Entonces, todas estas prácticas en el sentido concreto de la expresión, lo que apuntan es a tratar de cumplir la agenda globalista, la agenda de Soros, la agenda de estos grandes poderes mundiales, que básicamente lo que van a tratar es de generar un gran caos global, porque por un lado se trata de desestructurar la soberanía de los estados y los países, y por otro lado se trata de generar condiciones en las cuales se dé una gran reconcentración económica. Pretextos como, por ejemplo, la lamentable muerte de Lloyd, el ciudadano de color en los Estados Unidos, está siendo aprovechada por todas las fuerzas de intifada, curiosamente financiadas por Soros, y todas estas fuerzas que tratan de crear un mecanismo o un poder globalista para anular la soberanía de los estados, generar estados de revoluciones de color o guerras civiles moleculares en los países. Sobre esto vamos a hablar el día miércoles. Hoy estoy haciendo una brevísima introducción, pero la idea concreta es que lo que se está dando como resultado del COVID, por un lado, es que está poniendo a la luz, está poniendo de una manera impresionantemente compleja a la luz el hecho de que el actual sistema político, económico, global y el modelo civilizatorio propuesto por todos estos globalistas ha fracasado completamente. Y cuando hablamos de globalistas no hablamos de derechas, estamos hablando de un grupo oligárquico que controla la economía, la banca, pero podemos hablar también de un grupo globalista de izquierda, que es el llamado Foro de Sao Paulo, el llamado socialismo del siglo XXI, o también lo que significa la nueva internacional progresista, que de progresista tiene muy poco porque en la práctica el caso, por ejemplo, de Bachelet, Michelle Bachelet en Chile, privatizó toda la costa chilena, generó una condición de sufrimiento del pueblo chileno, y esto ha creado una situación totalmente irracional de empobrecimiento, y Piñera pues representa también con otra faceta lo mismo, porque representa los intereses de Soros, la privatización del litio, litio que está en el territorio boliviano ocupado. Entonces, todas estas condiciones hacen de que el COVID haya puesto sobre la mesa y en el tapete la profunda crisis del sistema civilizatorio. Una crisis que lo que básicamente manifiesta es la complejidad de una situación en la cual se acentúan los problemas de morbimortalidad de las personas,
no porque no se haya hecho esto o aquello, ¿no? En el caso boliviano se ha hecho lo que de alguna manera, pero recordemos también las operaciones terribles de aquel general chileno Guillermo Paiva, mandando ciudadanos bolivianos probablemente contaminados, que rompieron la cuarentena en Oruro, en Potosí, generaron condiciones. Y también hay que destacar la irracional y absurda e ilógica, por no tener expresiones más duras por este medio, que ha tenido Evo Morales Ayma y todos sus huestes en el sentido de acentuar y tratar de crear las condiciones para que no solo se rompa la cuarentena, sino expandir y extender el fenómeno de alguna manera, procurando tal vez con ello crear contradicciones al gobierno de transición. Esto es no solo tonto desde todo punto de vista, es un crimen y una suerte de genocidio que intenta provocarse para extender o expandir o reconstruir el poder geopolítico, geoestratégico de lo que significa la internacional del crimen, donde están desde las FARC, mafia colombianas, hasta muchos actores que han promovido la legalización de drogas, el matrimonio homosexual, la ideología de género, que han promovido el ataque y asalto a iglesias en Chile, en Colombia, en Estados Unidos recientemente. Pero este poder globalista que se muestra con caretas de izquierda, pero que en el fondo pretende reconcentrar el poder económico y que tiene como enemigo principal de alguna manera el cristianismo, ¿no? Y a todas aquellas expresiones que están por el bienestar de la humanidad, a todo lo que significa pues un pensamiento proactivo, un pensamiento innovador. Recordemos que esto no es nuevo, ya en el siglo XIX, el siglo XVII, Jeremy Bentham, un filósofo inglés, planteó una teoría de que en realidad no importaba absolutamente nada más que el placer personal. Recientemente, Ayn Rand, una filósofa de origen ruso y que ha propuesto la teoría del llamado objetivismo y que en Bolivia es promovida por un personaje muy extraño, Alberto Mansuetti, pues están planteando de que el valor supremo de la humanidad es el egoísmo. Recordemos también que Galton, el primo de Darwin, Galton planteó el tema de la eutanasia, la eugenesia, que luego fue adoptado por Hitler y por lo que es Planned Parenthood, actualmente la entidad que promovida por George Soros promueve el aborto masivo en sectores sobre todo de extrema pobreza. Galton proponía de que había que hacer una selección natural. Esto no es nuevo, ya los griegos habían planteado una teoría parecida. Y desde ese punto de vista, pues lo que estamos viendo es la asistencia a un fenómeno global, a un fenómeno muy, muy complejo, en el cual definitivamente pues tenemos que rechazar y repudiar como una humanidad. Jeremy Bentham, que decía que placer y dolor eran en todo el sentido de la vida, tenía como némesis, es decir, una parte contraria a Hamilton, quien en la liberación, en la independencia de los Estados Unidos, había propuesto, había planteado una tesis muy interesante que era clave, la industrialización de los países, ¿no? Hoy vemos que con un Al Gore, un Obama, que aparentemente representan intereses de esto o lo otro, una Hillary Clinton con todas sus redes de la red pizza y todo lo que significa la promoción y las redes que promueven el tráfico de niños y el abuso infantil de niños para el poder político, pues estas redes de poder, y esto no es teoría conspirativa, pues es una realidad que ha sido puesta a la luz a partir de los correos descubiertos por Wikileaks. Entonces, nosotros vemos que estas teorías de la eutanasia, la eugenesia, es decir, que mueran los ancianos, que fallezcan los débiles, que los niños y muchos sectores débiles de segmentos pobres no tengan futuro. Esto no es nuevo, Hitler lo aplicó también Planned Parenthood y muchas otras fuerzas. Y en este tiempo, George Soros representa lo más terrible, lo más nefasto, lo más oscuro de la sociedad, que curiosamente está representada por la extrema izquierda, por los demócratas norteamericanos y en la City de Londres, y en la extrema izquierda, o la llamada izquierda del siglo XXI, está representada por el Foro de Sao Paulo, el nuevo Foro de Puebla,
y también la internacional o la llamada internacional progresista, porque en el fondo llegan a lo mismo, es decir, lo que tratan es de generar un enfrentamiento, crear suerte de guerras civiles entre los países y al interior de los países para destruir la soberanía de los estados y crear condiciones en las cuales el poder global se vaya reconcentrando. Esto lo hemos visto en varias naciones y es por eso que Vladimir Putin, el presidente ruso, ha ilegalizado la organización de Soros. El presidente de Ucrania ha ilegalizado y ha expulsado. En Hungría hay un profundo cuestionamiento también a Soros. Y en muchos países latinoamericanos todavía no nos damos cuenta de lo que significa estas corrientes de izquierdas o de derechas, pero que al final representan lo mismo, porque lo que pretenden es destruir la soberanía de los estados, destruir a las naciones, a los países y en última instancia crear condiciones para que pues una buena parte de la humanidad esté afectada, ya sea por enfermedades, por malos sistemas de salud, por la falta de empleo y de trabajo, o por problemas de crisis políticas o sociales. En el caos son estas fuerzas las que ganan, procuran tener desde vacunas hasta lo que significa, por ejemplo, provisión de insumos para los gobiernos y los países. Es por eso que vemos una OMS, una Organización Mundial de la Salud, de una Naciones Unidas errática, que un día dice sí al barbijo, otras veces que no, y promueve que esta medicina sí, esta no. Uno puede equivocarse porque es un fenómeno nuevo, pero lo que sí no puede es aceptarse una actitud perversa que va en contra de la humanidad. Yo creo que los ciudadanos que queremos continuar amando, soñando, creyendo en Dios, la familia, la vida, tenemos que perseverar y dar la batalla en nuestras casas en medio de la cuarentena para lograr que ese caballo de Troya que trata de destruir nuestra sociedad y que ha tratado de enfrentarnos hombres contra mujeres bajo el concepto perverso de la llamada ideología de género, hoy sea combatido por toda la humanidad y que definitivamente nos permita encontrar un nuevo rumbo. Personalmente, yo creo, y tal vez coincidimos o no, que solo el cristianismo puede ofrecer una alternativa. Lo ha dicho el presidente de Hungría recientemente y lo ha dicho también el propio Vladimir Putin o Trump desde otra manera. Puede que usted no esté de acuerdo con uno u otro personaje que he citado, pero la realidad es que estamos enfrentados luz contra tinieblas y estamos en una situación en la cual es importante tomar posición. Yo pido a Dios que realmente nos bendiga, pido a Dios que tenga misericordia de nuestras naciones que están enfrentando, como en Guayanamerín, en norte de Bolivia, en Beni, o en el caso de Trinidad, o en muchos lugares donde no hay sistemas de alcantarillado, donde no hay sistemas de agua potable, que por 14 años fueron utilizados, aprovechados sus espacios para traficar desde drogas hasta muchos aspectos, pero que en la práctica no han recibido ningún tipo de beneficio. Es lo mismo que Potosí, Oruro, ¿no? Y aún La Paz, que definitivamente por siglos y siglos sus territorios fueron saqueados y aún hoy mineras chilenas en Mapiri, en el norte paceño, están exportando toneladas de oro. Pero esos pueblos a que se les regala 4 cositas locas, una computadora, un adoquinado, definitivamente están sufriendo condiciones extremas de falta de servicios de salud. ¿Y cuál es la artimaña del diablo? Indudablemente Soros y el Foro de Sao Paulo la van a manifestar desde una u otra extrema, pues definitivamente van a tratar de plantear que aparentemente el problema está en enfrentarnos unos contra otros. Por eso repudiamos los actos en cara a cara, el ataque a los periodistas, repudiamos el ataque a los médicos que están cumpliendo heroica labor, el ataque a la policía o a las fuerzas militares, sin cuya presencia el orden no podría ser restaurado. Pero ¿quién está detrás? No solo un perverso partido político que ha intentado establecer el reino del terror a través de ataques a Sencate en diciembre o a través de ataques a cercar las ciudades como su líder ha planteado, sino que en última instancia lo que estamos observando hoy es que pese a la perversidad de una
enfermedad, no sabemos si provocada o no, creada en laboratorio o no, no vamos a especular. Sí, pero lo que sí es provocado es esa gestión del terror, esa gestión del absurdo, de la estupidez humana, que lleva a plantear que el COVID no existe, que por otro lado trata de acentuar las contradicciones para que de alguna manera la crisis política se acentúe, en el caso boliviano, norteamericano o de cualquier otro país. Yo creo que Dios tiene que poner su mano y lo importante es que cada uno de nosotros tomemos posición. De lo contrario, pues no habrá un mejor futuro. Yo creo que sí, hay esperanza de ver a Cristo en gloria, pero lo importante es que nosotros cumplamos nuestro papel para que el reino de Dios se establezca y la luz se imponga frente a las tinieblas. El diablo no puede, y expresado en ideologías políticas, no puede pues imponer su maldad y su crueldad. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.